Jóvenes, buenos días. Buenos días, muchachos. Disculpe, he tenido que salir y volver a entrar porque tenía un problema acá, está medio complicada la señal. Pero bueno, ya estamos. Jóvenes, eh, vamos a empezar nuestra clase, jóvenes, del día de hoy. ¿Cómo estás, Luciana? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, yo? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Recuerden que tenemos programado el examen. Jóvenes, tenemos el día de hoy programado el examen. Tenemos programado el examen parcial. El examen parcial, jóvenes, va a ser a las 9 en punto, ¿ya? 9 en punto, si es posible 5 minutos antes, vamos a ver, pero está programado creo para las 9 en punto, ¿ya? El examen, ya ahora les voy a hablar sobre el examen, cuántas preguntas son, qué es lo que hay que subir, no hay que subir, cómo van a marcar, etcétera. ¿Ya? Entonces todo eso yo les voy a explicar, jóvenes, con tranquilidad, para que ustedes puedan dar un buen examen. Ya el examen no es difícil realmente, está sencillo, pero las indicaciones las voy a dar un rato para que vuelvan. Seguro por ahí debe haber alguien que tenga alguna dificultad en conexión, para que puedan conectarse con tranquilidad y podamos hacer, jóvenes, nuestra clase primero y luego ya hacemos el tema de la evaluación. Ya, como yo les digo, la evaluación es sencilla, no hay nada complicado. Los que han entrado a clases, fácil y fácil, deben sacarse por lo menos, no menos de 17, ¿no? No menos, ¿ah? No menos, jóvenes. Por lo menos sacarán pues 17, 20, ¿no? Por lo menos, por lo menos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. El tema que tenemos programado, jóvenes, el día de hoy es el tema de integrales. Ya vamos a pasar con el tema de integrales. Ustedes ya deben haber revisado este tema de integrales, dado que ustedes han tenido la evaluación semanal 7. Y esa evaluación es la que está programada esta semana con este tema. ¿Ya? Cielo, el examen empieza a las 9. Debe terminar, dura 90 minutos. O sea, estamos hablando de 10:30. Es la hora en la que todos deben haber terminado y enviado su examen. Adicionalmente a ello van a tener 10 minutos para que puedan, el que se demoró en enviar, puedan enviar. Pero el que no envíe en ese horario, ya sabe que también igual el examen, jóvenes, lo pierden, ¿no? Porque hay que enviar el examen en su momento. Aparte que se envía automáticamente con lo que hayan hecho, ¿no? No, la clase del día de hoy Alison no entra al examen. Yo le dije, cuando se expliqué qué es lo que viene en el examen, le dije que era de semana 1 a semana 7, ¿no? Entonces eso lo explicamos en clase, qué es hasta dónde entraba, ¿no? Le dije semana 8 no entra, porque recién lo voy a hacer hoy día. ¿Cómo les voy a tomar examen de algo que voy a hacer hoy día? Sobre todo parcial, ¿no? Sobre todo el parcial, ¿ya? Entonces solamente es de semana 1 a la semana 7 nada más, ¿ya? Semana 1 a semana 7. Por supuesto, Alejandro, por supuesto, ¿ya? Ahora vamos a hablar del examen más adelante, ¿ya? Por ahora vamos a avanzar con nuestro tema, jóvenes, ¿ya? Y luego hablamos del examen unos 10 minutos antes de que empiece, ¿ya? El tema que vamos a tratar, jóvenes, el de hoy es la antiderivada de una función integral indefinida, ¿correcto? Ese es nuestro tema. Entonces, jóvenes, cuando nosotros hablamos de la antiderivada, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Miren, hasta antes de la clase del día de hoy, hasta la semana 7, a nosotros nos daban, jóvenes, el ingreso, por ejemplo, y con la derivada hallamos el ingreso marginal, ¿correcto? Derivamos y hallamos el ingreso marginal. Me daban el costo y yo hallaba el costo marginal con la derivada. Me daban, por ejemplo, una función de población, una función poblacional, y yo con la derivada hallaba la razón de crecimiento o tasa de cambio, ¿no?, de la población. ¿Okay? Ahora, esto siempre con la derivada. Ahora vamos a hacer lo inverso. Ahora el dato va a ser este. Por ejemplo, me van a dar el ingreso marginal
y yo voy a hallar, ¿qué cosa? La función de ingreso. Me van a dar el costo marginal y yo voy a hallar la función de costo. Me van a dar la razón de crecimiento, o sea, la derivada de la población, razón de crecimiento de la población, o me van a dar la tasa de crecimiento, y yo voy a hallar la población. ¿Qué operación vamos a hacer acá? Es una operación inversa a la derivación, y esa es la integración. Entonces vamos a usar la integral, jóvenes, para poder hacer este proceso inverso. ¿Ok? Vamos a usar la integral para hacer el proceso inverso. Por eso que acá hay una interrogante, ¿no? A esta función, ojo, a esta función de acá, este se le conoce como función primitiva, ¿ya? Esta es la función que vamos a nosotros a derivar, ¿no? También se le conoce como función primitiva, ¿no? Así vamos a llamarle, ¿ah? Función primitiva. Entonces, miren, nosotros tenemos la función primitiva y con la derivada hallamos el ingreso marginal, por ejemplo, ¿no? Hallamos la función derivada, ¿no? Esto de acá viene a ser la función derivada. Esta es la función primitiva y acá tenemos la función derivada. Ahora lo que vamos a tener nosotros como dato es la función derivada y vamos a hallar la función primitiva. Al revés, ¿no? Al revés. Por eso acá dice el interrogante. Dice, si ya contamos con la función derivada, esta es la función derivada, ¿cómo obtendríamos la función primitiva? ¿Cómo obtenemos esta función que está acá? Ya, a ese proceso se llama proceso de integración. Vamos a usar nosotros integrales. Entonces, miren lo importante entonces que es saber integrar, ¿no? Para poder hallar esta función que está acá. ¿Ok? Listo, entonces ese es nuestro tema del día de hoy, jóvenes. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Y acá tenemos, jóvenes, algunas preguntas. A ver, ¿recuerdan la definición de derivada? ¿Qué cosa era la derivada, jóvenes? A ver, ¿quiénes van a colaborar? ¿Qué es la derivada? ¿Qué es la derivada, jóvenes? ¿Qué es una derivada? ¿Cómo calculábamos la derivada, recuerdan? Ahí me daban la función f, ¿no? Me dan esta función f, esta es la función, ¿correcto? Y yo quiero derivar esta función. Y usamos nosotros la definición de derivada, ¿no? ¿Con qué tiene que ver la derivada, jóvenes? ¿Cómo definimos la derivada? ¿Qué es la derivada? A ver, ¿algún comentario? Jóvenes, ¿algún comentario sobre la función derivada? Ya, ¿qué es la función derivada? ¿Cómo hallamos la función derivada? A ver, ¿recuerdan, jóvenes, cómo hallamos la función derivada? Ya, es un límite hacia el cual tiende la razón entre el incremento de la función y el correspondiente a la variable. Ya, muy bien, Luciana, esa es la definición. Esa es la definición. Tiene que ver con incrementos, ¿no? Jóvenes, tiene que ver con incrementos, ¿no? Es un límite. Miren, lo que ha escrito ahí Luciana es esto, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos puesto el límite de f de x más h menos el f de x sobre el h cuando el h tiende a 0, ¿no? Ya. Lo que está en el numerador, jóvenes, es la variación de y, ¿no? Esto arriba es variación de y este h es la variación de x. Lo de arriba es variación de y lo de abajo es variación de x. Esta h es el incremento de x. Recuerden el primer día de clase, ¿no? Dijimos así, ¿no? A la variación de x le llamamos nosotros h. Por eso que acá dice h. O sea, esa fórmula realmente también la podemos escribir así. Límite de f de x más su incremento, ¿no? Menos el f de x sobre el incremento de x. Cuando el incremento de x es muy pequeño, ¿no? Es 0. ¿No? Esa es la derivada, ¿no? Y ahí lo que nos escribe Luciana dice, ¿no? Es un límite, claro, es un límite hacia el cual tiende la razón. Claro, cuando dice razón es porque acá hay un cociente, ¿no? La razón, ¿a qué valor tiende esa razón?
¿no? Entre el incremento de la función, lo que está arriba es el incremento de la función y en el denominador es el incremento de la variable. ¿Correcto? También lo que nos dice Patricia también es correcto, es la razón de cambio instantáneo. ¿Por qué se le llama razón de cambio instantáneo? Porque en física, jóvenes, cuando colocamos el límite, bueno, todo, acá está t, el tiempo, entonces decimos variación de t tiende a cero. O sea, cuando el tiempo es bien pequeñito, o sea, cuando el cambio en el tiempo es bien pequeño, muy pequeñito, entonces se le llamaba por eso razón de cambio instantáneo, ¿no? Variación de t tiende a cero. Entonces ese concepto viene, se trae desde la física, ¿no? ¿Correcto? Cuando hablamos de la razón de cambio instantáneo, ¿no? Y hay ejemplos muy interesantes ahí. Pero sí se le llama razón de cambio instantáneo o simplemente razón de cambio también, ¿no? Es la razón de cambio. Ya sabemos que es un cambio pequeño, por eso se le dice instantáneo. Es un cambio muy pequeño. La variación de X tiende a cero. Es un cambio pequeñísimo. Una variación infinitesimal, se dice, ¿no? Es un cambio muy pequeño. Entonces, la derivada es eso, ¿no? Es, jóvenes, el valor al que tiende la razón, ¿no? Que está relacionada entre la razón de la razón o la variación de y o de la función sobre la variación de x, ¿no? Esa es la derivada. Y esto, jóvenes, no era otra cosa que la pendiente, ¿no? Recuerdan que lo vimos como la pendiente de la recta tangente, ¿no? Muy bien, ya. Así definimos nosotros la derivada, ojo, así definimos la derivada. Y podíamos calcularla a través de esta definición de derivada y también habíamos hecho uso de fórmulas, ¿no? El uso de todas las fórmulas básicas, jóvenes. Fórmulas o reglas básicas, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto las reglas básicas? Bueno, también usamos las reglas básicas. Muy bien, ese sería esto, ¿no? La derivada. ¿Y qué uso le hemos dado, jóvenes? A ver, ¿quién recuerda? Todo lo que hayamos hecho aplicando las derivadas, jóvenes. A ver, ¿qué aplicaciones le hemos dado a las derivadas? A ver, jóvenes, recordando todas las aplicaciones que hemos hecho. ¿En qué hemos aplicado las derivadas? Ya, puntos máximos y mínimos, perfecto, puntos máximos y mínimos. Pero, ¿aplicado a qué, por ejemplo? A ver, antes de hacer puntos máximos y mínimos, ¿qué hemos hecho? A ver, la primera aplicación con derivadas. Aplicación económica o en los negocios, jóvenes. A ver, recuerden. Jóvenes, ¿cuál ha sido la primera aplicación? Ya, ingreso marginal, análisis marginal. Muy bien, Alison. Eso sería lo general, ¿no? El análisis marginal, ¿no? Hemos hecho nosotros análisis marginal. Muy bien. Hemos hecho análisis marginal. Fue la primera aplicación que hemos visto, ¿ah? Y dentro del análisis marginal, ahí está lo que nos pone, nos escribe Joan, ¿no? Y Alison lo complementa. Aquí en análisis marginales hemos hecho el ingreso marginal, hemos hecho el costo marginal, que son las derivadas, ¿no? Hemos hecho utilidad marginal. Y también acá hemos calculado, jóvenes, dentro del análisis marginal, bueno, también vimos el tema de la elasticidad, no es otra aplicación, la elasticidad de la demanda, ¿no? Elasticidad de la demanda. Esto es lo que hemos visto. Elasticidad de la demanda. Y la elasticidad de la demanda la calculamos acá, miren, la derivada menos derivada de Q con respecto a P por P sobre Q, ¿no? Listo, ya está. ¿Qué más hemos aplicado, jóvenes? ¿Qué más hemos hecho? A ver, jóvenes, ¿qué más? ¿Qué otra aplicación? ¿Qué dice Adrián? Fernando. Luz. A ver, jóvenes.
Ya, pero claro, hemos hecho aplicaciones en derivadas de funciones trascendentes, ya, pero esas son derivadas, ya. ¿En qué lo hemos aplicado eso? Ya acá han dado ustedes ejemplos, ¿no? Han dicho el análisis marginal, ingreso marginal, costo marginal, utilidad marginal, hemos hecho elasticidad, ya, pero ¿qué más? Otra aplicación, así, económica, que es lo último que hemos estado haciendo. Ya, ese es el tema, pero la aplicación, Alison, la aplicación económica, ¿qué han podido calcular? ¿Qué tipo de problemas han estado resolviendo? Por ahí John lo dijo al inicio, optimización, muy bien, optimización. Hemos hecho optimización, optimización. Y dentro de la optimización está lo que comentó Joan, pues, ¿no? Máximos, ¿no? Hemos hecho ingreso máximo, maximizar el ingreso, maximizar la utilidad, minimizar los costos, ¿no? Costo mínimo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Esas son las aplicaciones. Y ahí tiene que ver, y para poder hacer optimización, recuerden que hemos hecho primero el paso número 1, hemos hallado puntos críticos, los puntos críticos, y el paso número 2 es el criterio de la segunda derivada, ¿no? Criterio de segunda derivada. Criterio de segunda derivada. Para hallar puntos críticos, ahí hemos derivado, ¿no? Hemos derivado y hemos igualado a 0, ¿no? Para hallar los puntos críticos. Y acá hemos evaluado la segunda derivada, ¿correcto? Si es mayor que 0, si es menor que 0, si es igual a 0, listo. Hasta ahí hemos hecho nosotros. ¿Correcto? Entonces hemos hecho la derivada, su definición, las reglas y las aplicaciones. Hemos hecho análisis marginal, la elasticidad de la demanda, optimización. Muy bien. Ya está. Eso sería para qué nos sirve. Miren, toda la utilidad que hemos usado, con las que hemos usado nosotros las derivadas. Ahora, esto es algo que les mencioné. ¿Cuál es la operación inversa, jóvenes, de la derivación? La integral, ¿no? La integración. Muy bien, esa es la integración de la operación inversa. Ya. ¿Alguien podría comentar sobre la antiderivada? ¿Qué es una antiderivada? ¿Qué entienden, joven? Puede ser con sus propias palabras, una definición, ¿no? ¿Qué es una antiderivada? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué es una antiderivada? Encontrar la función primitiva partiendo está bien, perfecto, es encontrar la función primitiva partiendo de la función derivada, muy bien, ¿no? O sea, quiere decir que es la función primitiva, sí, puede ser, ¿no? Tenemos esa idea, ¿no? Muy bien. Relación inversa, la función principal, perfecto, muy bien. Esa es la idea, jóvenes. Esa es la idea. ¿Correcto? Esa es la idea. Muy bien, entonces acá ese es lo que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes f de x es de la función y le digo que esta función es x al cuadrado, ¿correcto? Entonces, y yo la derivo, a y f de x prima, su derivada, jóvenes, la derivada de esta función sabemos que es 2x, ¿sí o no? Ya, ahora vamos a hacer el proceso inverso. Yo les voy a dar la derivada, la función derivada. Y ustedes van a hallar la función que dio origen a esta derivada. O sea, la función antes de derivar. ¿Correcto? La función antes de derivar. Esa es la idea, ¿no? Ustedes tienen la función y si ustedes derivan, ya es 2x. Ya. Esto es lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Pero ahora, yo le voy a dar de datos la función derivada. Esta ya es la función derivada, el 2x. Y ustedes van a tener que hallar esta función. ¿Ya? O sea, la función antes de derivar, ¿no? La antiderivada van a hallar. Entonces,
puede ser que sea esto, ¿no? Entonces, profesor, ¿puede ser x al cuadrado? Claro, porque x al cuadrado yo lo derivo y me da 2x, ¿no? Jóvenes, pero también puede ser esto. X al cuadrado más 1. Si ustedes derivan x al cuadrado más 1, también le da 2x. Ah, muy bien, sí, puede ser 2 esa. Alguien puede decir, profesor, entonces podría ser x al cuadrado menos 2. Porque también si yo derivo x al cuadrado menos 2, me da 2x. También, jóvenes, también puede ser eso. ¿Ya? Podría ser x al cuadrado más 1/2. También puede ser. Ya, a todas estas que están acá, se les llama antiderivadas. Estas son antiderivadas de esta función. Son las antiderivadas. ¿Correcto? Son las funciones, son las antiderivadas. Una antiderivada, jóvenes, es una familia de funciones. Es una familia de funciones. Todas estas, infinitas, ¿no? Hay infinitas de estas, ¿correcto? Ya. ¿Cómo lo calculamos? Para calcular estas antiderivadas, lo que nosotros vamos a usar es la integral. O sea, la integral, jóvenes, indefinida, vamos a ponerla así, la integral indefinida que vamos a estudiar nosotros, nos va a permitir calcular o encontrar las antiderivadas. ¿Correcto? Vamos a poder con eso encontrar las antiderivadas. O sea, la operación para calcular las antiderivadas, ¿cuál es? La integral. ¿Correcto? Si yo quiero hallar la antiderivada, ¿cuál es la operación que vamos a hacer? Es la integral. ¿Ya? Esa es la operación que vamos a hacer. Y en eso está centrado nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? Nos demoramos un poquito, miren, en llegar hasta acá, pero ha sido importante porque ya ustedes tienen las cosas claras. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra clase? ¿Qué vamos a tratar el día de hoy, jóvenes? ¿Qué es lo que van a aprender ustedes el día de hoy? ¿Ya? Al finalizar la sesión, ustedes van a estar en capacidad de resolver situaciones problemáticas relacionadas a su carrera. O sea, por ejemplo, que les den a ustedes de dato el ingreso marginal y que ustedes puedan hallar el ingreso, ¿no? Esto de acá, van a poder hacer esto, ¿no? Dato, van a tener el ingreso marginal y ustedes van a poder hallar el ingreso. Van a tener el costo marginal y van a poder hallar el costo, ¿correcto? Ya, a eso nos referimos. Van a poder resolver situaciones de ese tipo relacionadas a su carrera, aplicando las integrales inmediatas y las reglas básicas de integración indefinida, de manera correcta, mostrando dominio y habilidad en la resolución. ¿Ya? Y ya ustedes saben que este tema, jóvenes, es importante porque va a permitir que ustedes hagan pronósticos, por ejemplo, dentro de la empresa, desarrollen una serie de problemas relacionados a los negocios. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? La antiderivada, vamos a hacer su interpretación, la integral indefinida, propia linealidad, la integración inmediata y situación problemática. ¿Ya? En eso consiste nuestro tema. Entonces, jóvenes, acá vamos a ver nosotros la integral, ¿no? Vamos a ver integrales. Este es nuestro tema, ¿no? Integrales. Para eso vamos a partir de lo siguiente. Miren, yo les voy a dar la función. ¿Ya? Vamos a hacerlo así sencillito para que ustedes lo aprendan primero. Van a tener ustedes de datos la función. ¿Ya? La función f de x, vamos a llamarle, la función f de x. Y con esta función f de x ustedes tienen que hallar, ¿qué cosa? La función derivada, ¿no? Este es nuestro tema, ¿no? Esto de acá es un repaso, ¿no? Recordando, para poder entrar a nuestro tema. Recordando. Función derivada. ¿Correcto? Vamos a ver la función derivada acá. La función derivada. ¿Ok? Entonces, si yo a ustedes le doy la función, por ejemplo, jóvenes, si les digo, si la función es 3x, ¿cuánto es la función derivada? Jóvenes, si la función es 3x, ¿cuánto es la derivada?
Jóvenes, derivada de 3x. 3, muy bien, 3. Muchos lo han pensado, ¿ah? 3 de frente, k por x, k, 3x. Si la función es x al cuadrado, jóvenes, derivada, 2x, muy bien, ¿no? La función derivada es 2x. A ver, y uno más, x al cubo, derivada, función derivada, 3x al cuadrado, muy bien, 3x al cuadrado, perfecto. Si yo les doy acá, jóvenes, el costo, función derivada, costo marginal, muy bien, Joan Allison, costo marginal. ¿Se dan cuenta? Sencillo, ¿no? Costo marginal. Y así podemos seguir, ¿no? Podemos seguir, ¿no? Si yo le doy e a la x, función derivada, jóvenes, la derivada de e a la x, lo mismo, e a la x, muy bien. Si yo le doy logaritmo de x, función derivada, 1 sobre x, perfecto. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es lo que hemos venido trabajando hasta el momento, ¿no? Ya, ahora vamos a hacer lo inverso. Claro, ustedes lo están viendo, así que va a ser fácil, ¿no? Pero se supone que ustedes esto lo van a tener que hacer ya sin ver la deriva, sin ver esta tabla, ¿no? Esto es lo que hemos recordado, ¿no? Ahora ustedes van a tener de dato la función derivada. Esta va a ser el dato, la función derivada. Y lo que van a obtener acá es la función, ¿no? Van a tener acá la función. Ese va a ser el cálculo que van a hacer, esa función f de x. ¿Correcto? Que también se le llama, hemos dicho, función primitiva, ¿no? Entre paréntesis vamos a ponerle acá primitiva. Se le dice primitiva porque es la principal, la función original, la función que ha dado origen a la derivada, ¿no? Ya está. Si yo les pongo acá, jóvenes, 3, ¿cuál es la función? Si la función derivada es 3, ¿cuál es la función? 3x. Lo inverso nada más, ¿no? Si colocamos acá 2x, ¿cuál sería la función? ¿Qué hemos derivado para que dé 2x? X al cuadrado, muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces es lo inverso, ¿no? Si yo les coloco acá 3x al cuadrado, entonces ustedes dirán, a ver, perdón. Sí, bueno, 3x al cuadrado. Entonces ustedes dirán x al cubo, ¿no? X al cubo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Si les doy el costo marginal, si la función es el costo marginal, la función primitiva será el costo, ¿no? La función de costo. Si les doy e a la x, acá es lo mismo, también es e a la x. Si les doy 1 sobre x, ustedes dirán, la función es logaritmo. ¿Correcto? Ya, hasta ahí está fácil, ¿no? Se entiende todo esto. Esto se comprende. Muy bien. Miren, poco a poco estamos llegando, o vamos a llegar al concepto de la integral, ¿ya? De la integral. Ahora, yo les digo lo siguiente. A ver, regresemos a la derivada. Regresemos a esta columna que está acá. Voy a tomar este x al cuadrado como ejemplo. Jóvenes, si fuese x al cuadrado más 1, la derivada es 2x, ¿sí o no? Es lo mismo. Si fuese x al cuadrado menos 1, la derivada es lo mismo. Si fuese x al cuadrado más 2, la derivada es lo mismo. Si fuese más 3 medios, también sería igual. Si fuese menos 5, también sería igual. O sea que no interesa qué constante tenga, ¿no? Siempre la derivada es 2x. O sea, cuando yo derivo x cuadrado menos 5, menos 1, más 1, más 2, siempre me da 2x. Ya, ahora imagínense que esta tablita acá ustedes no la tienen. O sea, no tienen esto, ¿no? Entonces yo les digo, si la función derivada es 2x, ¿cuánto es la función primitiva?
Entonces ustedes dirán, profesor, acá no se puede dar así. No, yo no podría decir que es x al cuadrado más 1, ¿no? Podríamos decir, alguien puede decir por ahí, ¿no? De repente Alison dice, profesor, x cuadrado más 1. Sí, puede ser, porque si ustedes derivan eso le da 2x. De repente Patricia dice, no, profesor, también puede ser x cuadrado menos 1. Sí, ¿correcto? Alison o Luciana de repente dice, profesor, puede ser x al cuadrado más 3 medios. También. Más 2 también. Menos 5 también. Cualquiera de estas puede haber sido respuesta. Ah, ya. Todas estas que están acá no son otra cosa que las antiderivadas. Entonces acá yo les digo, no, deme cuál es la antiderivada de 2x. Todas son antiderivadas. Todas que están ahí son antiderivadas. Correcto. A estas se les llama antiderivadas. Antiderivadas. Correcto, son antiderivadas. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cómo puedo representar esto? Bueno, a todas estas constantes que están acá, todas estas que están acá, todas estas constantes que están acá, como yo no sé cuál de estas puede ser, porque todas son respuestas, entonces yo lo que digo es lo siguiente. Voy a formular la antiderivada general. Mi respuesta va a ser la antiderivada general. Antiderivada general. ¿Cuál es la antiderivada general? Sería x al cuadrado, y en vez de colocar todo este 5 más 1, ya a todo le pongo más c. Entonces, esta c va a ser una constante, que representa a todo esto. Entonces, ¿esto qué cosa es? Esta es una familia de funciones, ¿no? La antiderivada general, jóvenes, es una familia, porque son muchos, y todos representan lo mismo, ¿no? Todos son antiderivadas de 2x. Pero esta sería la antiderivada general. Entonces, cuando yo dé mi respuesta, voy a dar la antiderivada general, salvo que me pidan alguna antiderivada en particular. ¿Correcto? Y para eso ustedes van a darse cuenta que hay formas de hallar esa C, la puedo hallar, pero tendría que tener datos, ¿no? O sea, no solamente que me digan cuál es la antiderivada de 2x, no, porque ahí hay muchas. ¿Correcto? En cambio, si me dicen, ¿cuál es la antiderivada general de 2x? Ah, x al cuadrado más c. Entonces, ¿cómo yo sé que es x al cuadrado más c tendría? Ah, porque si yo derivo esto, derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de c de una constante 0 me da el de acá. Entonces, así yo me doy cuenta que es una antiderivada. Por ejemplo, para este caso, su antiderivada general sería, jóvenes, yo tendría que escribirlo así, ¿no? La antiderivada general sería x al cubo más c. Esa es la antiderivada general. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, ¿qué me da? 3x al cuadrado, me da el de acá. Y si derivo la constante, ¿cuánto es eso? 0. Perfecto. Acá también no puede ser más 5, más raíz de 2, menos 8, cualquier constante que yo le sume. Pueden ser antiderivadas. Entonces, esto representa la antiderivada general. ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro, muchachos? Hasta ahí, todo claro. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todo claro entonces, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Ya, sigamos. Entonces, la pregunta sería acá, profesor, ¿y cómo hallo esto? Bueno, claro, usted me está poniendo uno facilito, pero por ejemplo, si yo les digo esto, ¿no? ¿Cuánto es la antiderivada de, supongamos que la función sea esta, miren, que yo les dé esto, ¿no? Les dé esto, ¿no? 3 medios de x a la 5 cuartos. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Ya, uy, profesor, pero este de acá, ¿de dónde? ¿Qué tendré que derivar para que salga esto, no? Ah, esto ya es más complicado, ¿no? No es tan rápido como los que hemos hecho acá. ¿Cuál es su antiderivada? Ah, entonces la pregunta es entonces, ¿cómo hallamos esa antiderivada? ¿Cómo la hallamos? Entonces, para eso, jóvenes, usamos una operación, pues, ¿no? Y lo que vamos a ver para calcular esa antiderivada general, lo que vamos a hacer, jóvenes, nosotros es utilizar
la integral indefinida. La integral indefinida. ¿Correcto? Vamos a usar esto, integral indefinida. Entonces yo voy a decir lo siguiente, mira, para este ejemplo, para el del 2x, yo digo, ¿no? Esto significa ese símbolo de integral. Este es el símbolo de integral. Voy a hallar la integral, por ejemplo, de una función f de x, diferencial de x. A esta función se le llama integrando. Y esto me debe dar, jóvenes, la antiderivada general. Así. Ya, f de x es una antiderivada general. Es una antiderivada, perdón, de esta función, del integrando. Entonces, acá, esto de acá es símbolo de integral. Es el símbolo de integral. Este f de x se conoce como integrando. Integrando. dx me está indicando acá, esta x me está indicando cuál es la variable de integración. ¿Cuál es la variable? X, ¿no? X, acá dice x, ¿no? Entonces la variable es x. Porque la variable puede ser y, puede ser z, puede ser w, puede ser p, puede ser q, ¿no? Variable de integración. Esto de acá, jóvenes, me representa una antiderivada de esta f de x. Esta es una antiderivada. Y a esta c se le conoce como constante de integración. Eso ustedes lo han revisado, ¿no? Ojo, se supone que esto ya lo han reestudiado ustedes, ¿ah? Constante de integración. Así es. Ya, ejemplo. Ejemplo. Supongamos que me dicen, calcular la integral, vamos a hacer de este, ¿ah? De 2x, mi integrando es 2x. Quiero ya la integral de 2x. Esta es la función derivada, pues, ¿no? Se le llama integrando. Variable x. Ya, entonces, ¿esto a qué es igual? Ah, es igual a la función, a la antiderivada, que es x al cuadrado, ¿no? Más la constante. Más la constante. Muy bien, Alison, así, ¿no? X al cuadrado más c. ¿Se entiende, no? Jóvenes, esta es la función derivada, entonces, el integrando, ¿qué cosa es? Es una función derivada, ¿no? Y yo lo que voy a hallar es su antiderivada. ¿Cómo hallo esto? Con la operación de integral, con esta operación. Profesor, ¿y si me dan esto que está acá? Me dicen, ¿cuál es la integral de 3x al cuadrado de x? Entonces, ¿cómo hallo esto? Ah, ¿qué hemos tenido que derivar para que salga 3x al cuadrado? Ah, el x al cubo, ¿no? X al cubo. Esto acá es x al cubo, igualito, ¿no? X al cubo más c. Recuerden que si yo derivo esto que está acá, me tiene que dar el integrando, pues, ¿no? Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, acá está. Derivada de la constante 0. Para que me esté integrando. Derivada de x al cuadrado, 2x. Ah, entonces acá funciona, miren, ¿ah? Integral de 2x, x al cuadrado. Derivada de x al cuadrado, 2x. ¿No? Entonces así yo puedo verificar. El problema va a estar cómo hallar esto de acá. Cómo hallar esto. Y para eso vamos a tener nosotros reglas básicas para hallar esto. ¿Ya? Vamos a tener reglas básicas, jóvenes. Vamos a usar reglas básicas para hallar este resultado, la integral. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. Las reglas básicas. ¿Ya? Pero primero, antes de ver reglas básicas, vamos a hacer, algunos ejercicios que tienen que ver, jóvenes. Vamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver con la antiderivada. ¿Eh? A ver si quedó totalmente claro el tema de las antiderivadas, jóvenes. ¿Ya? Vamos a ver entonces las antiderivadas. ¿Ya? Vamos a ver esas antiderivadas. Entonces, para eso, jóvenes, recuerden todo este material, el video, todo está en el aula virtual, ¿no? Todos los materiales de la clase están en el aula virtual, ¿no? Simplemente es cuestión de que ustedes tienen que abrirlo nada más, ¿no? Entonces vamos a ver, jóvenes, algunos ejercicios, ¿ya? Algunos ejercicios, ¿ya? Pero ojo, acá va a ser, todo esto va a ser para marcar, ¿ya?
Todo esto va a ser para marcar, para que ustedes marquen su respuesta. Yo les voy a poner las alternativas y ustedes van a marcar. No van a darme respuesta por chat, sino van a marcar. Acá tenemos un primer ejercicio. ¿Ya? Me dice, ¿no? Para cada una de las funciones, identifica su antiderivada general. Yo a esto le voy a llamar respuesta A, respuesta B y respuesta C. ¿Ya? A ver, piensen, ¿cuál es la antiderivada general, jóvenes? Yo les voy a poner acá para que marque. Ya cada uno, a ver, piense, ¿y cuál es la antiderivada general de esa función? ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Cuál es la antiderivada general, jóvenes, de menos 3? Antiderivada general de menos 3. ¿Sencillo, no? Listo, ahí tienen las alternativas, jóvenes. ¿Cuál es la antiderivada general de menos 3? A ver, todos deben de marcar, ¿ah? ¿Cuál es la antiderivada general de menos 3? A ver, muchachos, recuerden lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿no? Ustedes tienen que recordar el que hemos hecho acá, lo que hemos hecho acá. ¿Correcto? Observen, ¿ah? Nuevamente, ¿ah? ¿Ya? Ustedes tienen que recordar acá. Si yo tengo, si ahí me dicen que x al cuadrado menos 2, por ejemplo acá, x cuadrado más 6, una antiderivada general de 2x, ¿cómo yo sé que esta es antiderivada? Porque si yo derivo esto, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de c, 0, me da lo de acá, antes esta es la antiderivada general. ¿Cómo yo sé que este de acá, esta función acá, es la antiderivada general de 3x al cuadrado? Porque si yo derivo x al cubo más c, esto me da 3x al cuadrado. Por eso es la antiderivada general. Entonces acá ustedes le están colocando 3 alternativas. Una de estas 3 es la antiderivada de menos 3. O sea, la función antes de derivar. ¿Correcto, jóvenes? Sencillo, ¿no? Ya, a ver, jóvenes, terminar con sus respuestas. Pueden cambiar si en caso no lo hicieron bien. A ver, ¿quiénes nos faltan? Nos faltan todavía, muchachos, ¿ah? No sé por qué no están participando. A ver, tenemos Fernando. Ya marcó Fernando, muy bien. Termino de decir su nombre y marca, ya está. Muy bien. Iván. Falta Iván. Piero. Yasmín. A ver, Piero y Yasmín. Ojo que no hay opción de no marcar, ¿no? Porque ahí tienen ustedes la opción en proceso, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Si no me sale, en proceso. Ya está. Significa que están haciendo, están intentando hacerlo, ¿no? Ya, muy bien. Solamente nos quedó uno sin marcar, ¿ah? Ya, vamos a mostrar las respuestas. Muy bien, jóvenes. 13 han dado la respuesta correcta. La alternativa es la C. Es la C. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿por qué es la C? Ustedes, ¿cómo acá en forma práctica lo harían, no? Yo digo, ¿no? A ver, yo quiero saber cuál es la antiderivada. Entonces yo digo, no, si yo derivo esta de acá, me tendría que dar menos 3. A ver, derivada de menos 6x es menos 6. Esa es la derivada. Entonces no es. Esta de acá no es. Acá, derivada de 3x al cuadrado, eso es 6x.
Tampoco es. Tampoco es. ¿Correcto? Tampoco. No es. Acá. Derivada de menos 3x es menos 3. Ah, esta es la función derivada, ¿no? Cuando yo derivo, esta es la función derivada. ¿Está bien? Perfecto. Coincide, coincide. Entonces, esta es la respuesta. ¿Correcto? Esta es la antiderivada general, porque si yo la derivo, me va a dar el menos 3, ¿no? Me va a dar el menos 3. ¿Correcto? Si yo la hiciera con el operador, luego lo vamos a hacer así, ¿eh? ¿Cómo sería? La integral de menos 3, la integral de menos 3, ¿qué cosa es? Menos 3x más c, ¿no? Así sería, ¿no? La integral de menos 3 es menos 3x más c. Si yo derivo esto, me da el menos 3. ¿Correcto? Listo. Sino que acá yo le estoy colocando la respuesta, ¿no? Una de estas tres es la respuesta, la que va acá. Luego vamos a aprender cómo hallamos esto sin estas claves, pues, ¿no? ¿Cómo lo hallamos? De frente. Ya vamos a ver las fórmulas para eso. Ya, siguiente ejercicio. Nuevamente para marcar, jóvenes, ¿ya? Nuevamente para marcar. Esto es necesario, jóvenes, que ustedes participen. Recuerden que la única manera de aprender es cuando uno participa. Si ustedes no participan, no aprenden, jóvenes. Así, equivocándose uno aprende. ¿Ya? Cuando uno se equivoca, ahí está aprendiendo. Ahí está aprendiendo. Y nuevamente les voy a poner para que marquen, jóvenes. ¿Ya? Ahí tienen nuevamente, esto es A, esto es B y esto es C. ¿Ya? Una de esas tres es la antiderivada general, ¿no? Una de esas tres es la antiderivada general. Muy bien, voy a poner para que marquen. Ya todos ya deben tener su respuesta, ¿no? Ya todos deben tener, jóvenes, su respuesta. Listo, ahí tienen. Listo, jóvenes. A ver, jóvenes, nos faltan dos. Ya, listo, jóvenes. Vamos a mostrar las respuestas. Tenemos todavía un caso. A ver, ahí hay alguien que no marcó esta vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, vamos a mostrar las alternativas, ¿ah? Perdón, vamos a mostrar las respuestas. Muy bien, jóvenes. Hemos mejorado rotundamente, ¿no?
Ahora tenemos la alternativa C, la respuesta, jóvenes. 15 respuestas correctas. Muy bien, excelente, muchachos. Excelente. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? A ver, todavía tenemos 2, 3 casitos todavía, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a resolverlo de nuevo, digo, ¿no? A ver, yo quiero saber cuál es la antiderivada de hx. Entonces digo, ¿no? Si acá me están dando 3 alternativas, a ver, voy a derivar a ver cuál de estas es, pues, ¿no? Acá, si yo derivo 9 por 7, 63x a la sexta. Ni hablar, pues, ¿no? No hay forma. Acá, si derivamos acá, sería baja el 8, 7 por 8, 56x a la séptima. Tampoco es. Acá, baja el 8, 8x a la séptima, ¿no? Ah, este sí es, pues ahí está. 8x a la séptima. Esta es la respuesta. ¿Se entiende, no? Esta es la antiderivada. Cuando me dicen, no se olviden, jóvenes, antiderivada, yo quiero ver la antiderivada de esta función. Significa, ¿cuál es la función, jóvenes, antes de derivar? Esto ya está derivado. Yo quiero la función antes de derivar. Esta de acá, pues, x a la octava más 6. Porque si yo derivo esto, me va a dar el de acá. ¿Ok? Ahora, si esto lo colocamos en términos de integrales, esto sería así, ¿no? ¿Cuánto es la integral? Lo que yo le estoy preguntando es esto. ¿Cuánto es la integral de 8x a la séptima? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Cuánto es esta integral? Ah, esa integral es x a la octava más c. Esa es la respuesta, ¿no? X a la octava más c. La integral, este es el integrando, y este vendría a ser, jóvenes, la antiderivada, hemos dicho, ¿no? Ya, un último, último, jóvenes, un último. Un último. ¿Ya? Y acá, este va a ser súper sencillo. Correcto, este va a ser súper sencillo. Este lo voy a escribir, ¿ya? C, f de x igual, jóvenes, e a la x. Van a hacer lo mismo, ¿no? Van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. ¿No? Hay que ver una antiderivada general de esto. Ya, igual voy a poner para marcar. Voy a poner, jóvenes, para marcar.
Listo, jóvenes, nos faltan algunos. Ojo, acá tienen que saber derivar nada más, muchachos, ¿ah? Solamente tienen que saber las derivadas. Porque recuerden que esto, para hallar la antiderivada, lo único que necesitamos es saber derivar, nada más. A ver, jóvenes, nos faltan 4. ¿Listo, jóvenes? Ya, acá estoy viendo que hay algunos que están flojitos en derivadas, ¿ah? Y hoy día el examen es puras derivadas. Ya, vamos a mostrar las respuestas. Tenemos 3 que no han marcado. Ya, vamos a mostrar las respuestas, jóvenes. Listo. La respuesta correcta es la alternativa A, donde han marcado 12 de ustedes. Jóvenes, miren, esto es súper sencillo, ¿ah? Esto se hacía en segundos, ¿no? Porque ustedes decían, bueno, van a empezar, así como yo he hecho, ¿no? Con el primero. ¿Con cuál van a tener que empezar a derivar? Esta. ¿Cuánto es la derivada de a a la x? E a la x. Más. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. ¿Cuánto es la derivada de ese 0? Ahí está, de frente sale la respuesta, ¿no? Es lo mismo. ¿Para qué voy a derivar el resto? Joven, no necesitamos hacer ni, o sea, no tenían necesidad ni siquiera de pasar a B y C. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, acá hay que, por ejemplo, el que marcó C, el que marcó C, yo me imagino que ha marcado al azar, ¿ah? ¿Por qué? Porque no hay forma de llegar a C si no has hecho A, ¿no? Y en A estaba la respuesta. Igual, ¿no? El que marcó B, ¿cómo puede haber llegado a ser B si se supone que tenía que haber derivado A? ¿No? Entonces, ¿cómo pasar a la clave B y C si en A estaba la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que probablemente ha dicho, ah, ya, debe ser la C, ¿no? Se parece, ¿no? O debe ser la B, ¿no? Jóvenes, tienen que ustedes resolver, miren, más fácil es resolver, intentar resolver, porque si ustedes tienen su tabla de integrales, porque nosotros hemos repasado, perdón, su tabla de derivadas, acá está, miren, ve. Ni siquiera para que digamos que lo hemos hecho hace un mes, ¿no? Acabamos de hacerlo, jóvenes. Miren, ¿cuánto es la derivada de a la x? E a la x. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. Acá está. Entonces lo que ustedes tenían que haber hecho acá nada más. ¿Cuánto es la derivada de a la x? E a la x. ¿Cuánto es el logaritmo de x? 1 sobre x. Ah, entonces esto de acá es la antiderivada de esta función. ¿Correcto? Esta sería la respuesta. Y si lo colocamos en términos ya de integral, sería así, ¿no? La integral de e a la x más 1 sobre x, es la integral de esta función, jóvenes, ¿esto qué va a ser igual? A e a la x más logaritmo, ¿no? Logaritmo de x. Siempre cuando yo voy a poner logaritmo, acá hay que ponerle estas barritas que es valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto? Significa que este valor, el x tiene que ser positivo, lo que está acá tiene que ser, si no, no puedo yo hallar logaritmo. Recuerden que no existe logaritmo de un número negativo, ¿no? Más c. ¿Correcto? De esa manera. Esta sería la respuesta. Ahora, ¿cómo yo llego a esto? Ah, para llegar a eso necesitamos fórmulas, jóvenes, las fórmulas de integración, que son las que vamos a hacer a continuación.
fórmulas o reglas de integración. Las reglas básicas vamos a ver primero, ¿ya? Así como con las derivadas tenemos reglas, en la integración también tenemos reglas. Reglas de integración. O fórmulas, algunos le llaman, ¿no? Con esta regla, jóvenes, se integra rapidito. Pues. Entonces yo digo acá, a ver, por ejemplo, la primera regla número 1. Si a mí me dicen que yo que integre una constante, jóvenes, la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable, más c. Siempre, ¿ya? Esta es la regla. La integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. Entonces acá, ejemplo de integral de 3, vamos a poner otro número, de 2. ¿Cuánto es la integral de 2? Ah, 2x más c. O la integral de menos 3. ¿Cuánto es la integral de menos 3? Ah, la misma constante, menos 3 por x más c. Ah, qué fácil, ¿no? Y eso es lo que habíamos hecho acá, ¿no? ¿Cuánto es la integral de menos 3? Menos 3. ¿Cuánto es su integral? Jóvenes, menos 3 por la variable más c, ¿no? Ah, de frente yo puedo contar. Si yo sé la regla, ya no necesito estar derivando. Yo de frente hallo la integral, ¿no? De frente hallo la integral, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Si yo tengo, jóvenes, en claro las reglas, yo puedo hallar de frente esta respuesta. ¿Ok? Listo. Sigamos. Otra regla número 2. Si ustedes me dicen la integral de un x a la n, jóvenes, x a la n, esta es una potencia. Si me da una potencia, la integral es x, le sumo 1 al exponente y lo divido entre lo mismo. Más c. Ya, esa es la regla. Ya, un ejemplo. Si me dicen integral de x al cuadrado. Ah, le sumo 1 al exponente, sería x al cubo, sobre 3, ¿no? Más c. Así, ¿no? Integral de x al cubo. Ah, le sumo 1 al exponente, x a la cuarta, sobre 4. Más c. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sencillo, ¿no? Sencillo. ¿Se dan cuenta? Facilito. Acá no hay nada complicado. 3. La integral de e a la x, jóvenes, es lo mismo. Es e a la x. O sea, acá no hay nada que decir, ¿no? La integral de la x es lo mismo, e a la x. 4. La integral de 1 sobre x, diferencial de x. Jóvenes, logaritmo. Siempre la integral de 1 sobre x es logaritmo. Más c. ¿Correcto? Ya, hasta ahí yo creo que no hay problema. Ahora, hay algunas propiedades que se conocen como propiedades de linealidad, ¿no? La integral, jóvenes, si yo tengo esto, la integral de una constante por una función, la propiedad que me dice que esta constante, jóvenes, solo las constantes, o sea, no variables, o sea, no la variable, solo la constante la puedo colocar acá afuera, acá. E integro la función que me han puesto, f de x. Ejemplo. Si me dicen la integral de 3 por x al cuadrado, diferencial de x. Ah, entonces yo digo, ¿no? Este 3 lo coloco fuera. Acá está el 3. Solamente voy a integrar el x al cuadrado, ¿no? Integral de x al cuadrado. Y esto ya es una potencia que ya sabemos integrar, ¿no? 3 por la integral de x al cuadrado será x al cubo sobre 3, ¿no? Le sumamos 1 al exponente y lo dividimos sobre lo mismo. Y todo esto siempre más c. Se simplifica el 3 y acá quedará x al cubo más c. Correcto, esa es la propiedad, que este 3 puede salir. Ah, entonces, jóvenes, acá hay un ejercicio, que es el 8x a la séptima. ¿Cómo integramos? Otro ejemplo, integral de 8x a la séptima, esa integral. Ah, entonces, el 8 lo coloco fuera, ya está, el 8 lo coloco fuera, y lo que voy a integrar es el x a la séptima, pero la integral de x a la séptima es x a la octava sobre 8, ¿no? Más c.
Y acá, ¿quién se simplifica? El 8. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto es? X a la octava más C. Que es lo que nosotros tenemos acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando yo dije, no, esto de acá, jóvenes, acá está su respuesta. X a la octava más C. Si yo derivo esto, me da el de acá. Si yo integro esto, me da el de acá. ¿Correcto? Entonces yo no necesito estar derivando cada uno, no necesito ni siquiera esto. Yo de frente puedo dar la respuesta, porque yo sé las fórmulas básicas. ¿Correcto? Ya está. O por ejemplo, cuando yo les digo otro ejemplo, ¿no? Les digo, ¿no? ¿Cuánto es la integral de 2x diferencial de x? Ah, ustedes dicen, ¿no? Este 2 lo colocamos fuera, ¿no? Lo ponemos a un costo. Lo que yo integro es el x, la integral del x, ¿no? Diferencial de x. Pero este es x a la 1, ¿no? Su exponente es 1, entonces era 2, le sumamos 1 al exponente al cuadrado sobre 2 más c. Acá el 2 se simplifica y me queda la respuesta, x al cuadrado más c. ¿Correcto? Ya, esa sería esa propiedad, jóvenes. Esa propiedad. ¿Ya? Ahora, acá hay otra propiedad. Estamos a poner propiedad 1 y acá vamos a poner propiedad 2. Esa propiedad, si yo tengo una suma, jóvenes, de funciones, y yo integro esa suma, esto va a ser a la suma de las integrales. Integral de f de x, más la integral de g de x. O sea, la integral de la suma es la suma de las integrales. Si esto fuese menos, esto sería menos. ¿Correcto? Listo, entonces acá tenemos un ejemplo. ¿Decimos, no? Ejemplo. Si me dicen que yo integre, jóvenes, e a la x más 1 sobre x diferencial de x, ¿esto a qué va a ser igual? Ah, integro el primero. Es la integral de e a la x más la integral de 1 sobre x. ¿Y esto a qué es igual? La integral de e a la x es e a la x. Más la constante, ¿no? Que la voy a poner al final. Más. Este e a la x ya hemos visto acá, pues la propiedad, ¿no? La propiedad 3, ¿no? La integral de e a la x es e a la x. Más. La integral de 1 sobre x, acá en 4, ¿no? La propiedad 4 es el logaritmo. Logaritmo. Acá también sale una constante. Si yo sumo la constante primera y la segunda constante, esto me va a dar otra constante. Entonces solamente coloco una constante. ¿Ya? Y ese es el ejercicio que ustedes han tenido acá, ¿no? Sino que yo les di las alternativas. ¿Cuánto es la integral de e a la x más 1 sobre x? Ah, acá está. E a la x más logaritmo más c, ¿no? Que es lo que hemos encontrado acá. E a la x más logaritmo más c. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta sobre estas reglas básicas, jóvenes. ¿Está claro, muchachos? Miren. Profesor, ¿puede explicar sobre la regla de integral de la 2? Porque no me quedé muy convencido. Ya, perfecto. Ya. La regla número 2, jóvenes, es la regla de la potencia, ¿no? Integral de una potencia, de la 2. ¿Correcto? ¿Qué hago? Simplemente repito esta x, ahí está. Al exponente le sumo 1 y esta misma suma la pongo abajo. Ejemplo. Vamos a ponerlo acá en otro color. Si yo tengo integral de x a la séptima, diferencial de x, esto va a ser x. Al exponente le sumo 1. ¿Correcto? Y le divido sobre esa suma que tengo arriba. Más c. Por lo tanto, esto es igual a x a la octava sobre 8, ¿no? Más c. Esa es la propiedad. ¿Ya? Se le suma 1 al exponente, nada más yo. A este exponente le sumamos 1. Acá está, más 1. Y esta suma la repito abajo. Es lo que hemos hecho acá, ¿no? A este 2. Yo le sumo 1, ¿cuánto es? 3. Sobre el 3. ¿Correcto? Sobre el 3. Acá, a este 3 le sumamos 1. 4. Sobre el 4, ¿no? Sobre el 4. A este 7 le sumamos 1. Sino que acá yo no le puse más 1, pues acá lo estoy poniendo un poquito más específico, ¿no? Le sumo 1, lo divido sobre lo mismo. ¿Cuánto me da? X a la octava sobre 8.
¿Sí? ¿Está claro, Joan? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, solo que Ya, no lo tenía muy en listo. claro por la, Ya, ya, por la perfecto, Joan. Gracias por tu pregunta. Gracias por tu pregunta. ¿Ya? Muy bien. Y lo final, jóvenes, sería la parte aplicativa, ¿no? La parte final, que esto lo vamos a hacer en la clase práctica, pero serían algunas... Ahí faltan más fórmulas, ojo, les he puesto las elementales, ¿ah? Cuando hablamos de aplicaciones, jóvenes, ¿dónde vamos a aplicar esto? Por ejemplo, si a mí me dan el costo marginal, me dan C' de Q. Eso es la integral de C' de Q. Ojo, C' de Q. ¿Correcto? La integral de C' de Q. Acá la variable es Q, ¿no? ¿Esto qué me va a dar? El costo C de Q. ¿Correcto? Lo puedo poner al revés entonces, ¿no? El costo. Entonces, cuando yo quiera hallar la función de costo, ¿esto a qué va a ser igual? A la integral del costo marginal. ¿Correcto? Así, ¿no? Esto que es costo total. ¿Cómo hallamos el costo total? Ah, el costo total hemos puesto. Costo total. Ah, esta es la integral del costo marginal. Esto que es costo marginal. Si nosotros integramos el costo marginal, hallamos el costo total. ¿Correcto? Bueno, entonces similar será para el ingreso, ¿no? Cuando yo quiera hallar el ingreso total, esto será la integral del ingreso marginal. Cuando querramos hallar la utilidad total, esto va a ser la integral de la utilidad marginal. ¿Listo? Esta es la parte aplicativa. ¿Ya? Esa sería la parte aplicativa. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ampliamente en la clase práctica. ¿Ya? Bueno, el día de hoy, jóvenes, la idea es que ustedes ya sepan qué es una integral, cómo se integra. Bueno, eso es una revisión de lo que ustedes ya han estudiado, ¿no? Entonces, cómo se aplica y lo demás ya es práctica. Lo demás. De acá por lo menos son unas 3 semanas, jóvenes, de integrales. 3 semanas de integrales. De ahí vienen nuevamente derivadas de funciones múltiples. Por eso lo importante es que el día de hoy ustedes tengan un buen resultado, ¿no? Luego ya vienen integrales. Todo lo demás que hacemos es integral. Y no faltar y no llegar tarde a clases, jóvenes, que es lo fundamental. Ahora, con respecto a su examen. Acá está, ¿no? Con respecto al examen, vamos a explicar, jóvenes, el examen del día de hoy, ¿ya? Con respecto al examen, bueno, hoy 10-5, ¿no? Lo que pasa es que esto yo lo copié de ayer, pero esto es 10-5, ¿no? El examen es hoy día, ¿no? Hoy 10-5. ¿Correcto? 5. ¿A qué hora empieza? 9 de la mañana. 9 a.m. ¿Ok? Empieza 9 a.m. El examen tiene, jóvenes, 5 preguntas. Debe enviar la solución en archivo PDF en la pregunta 5, pero solo de la pregunta 5. O sea, ustedes van a tener pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, ¿no? Entonces tienen alternativas acá, A, B, C, D, B, F, no sé, pues, ¿no? Tienen sus alternativas ahí, ¿no? ¿Correcto? Ustedes, todas esas tienen alternativas. Tienen alternativas. ¿Ok? Tienen alternativas. Esta tiene enunciado, enunciado, enunciado. ¿Correcto? Tiene enunciado. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Correcto? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a marcar su alternativa. Por ejemplo, la 1, la A, la 2, la B, la 3, la C, la 4, la D. Y en la quinta, jóvenes, tienen una opción para subir su solución. Subir. ¿Ya? Subir la solución. Acá está el enunciado, ¿no? Y acá tienen que subir su archivo. Archivo con solución. Archivo PDF. Jóvenes, si no quieren perder ese puntaje, Adrián, bien claro, si tú lees ahí, dice PDF. Si tú subes en Word, pierdes ese puntaje. Si subes en JPG, pierdes ese puntaje.
Correcto. Ojo que esto está quedando grabado. Porque si, por ejemplo, nos vamos a poner, Alison dice, no, yo lo mando en Word. Ya, manda en Word, esa pregunta va a valer 0. Ya, Alison dice, no, pues ¿cómo me poner 0 si yo mandé mi solución? Reclama. Entonces, ¿cuál es la respuesta al reclamo? Dice, ¿no? Jóvenes, señorita Alison, en el examen se le indicó que debe enviar su solución en PDF, porque de lo contrario no se puede revisar en el sistema. El sistema abre PDF para poderlo revisar en línea. Si ustedes no lo mandan en PDF, ese archivo no se puede abrir en línea. Ese archivo hay que descargarlo y luego abrirlo. Y ese proceso no se hace. Hay que revisar el examen en línea, le van a decir. Por lo tanto, de acuerdo a la grabación de clase de horas 8:53, donde el profesor les explicó, no se ha cumplido con ese proceso. Y simplemente su reclamo no procede. ¿Correcto? Más claro, jóvenes, que el agua. Tienen que subir su archivo en PDF. Solo la pregunta, ni siquiera para que se compliquen por esta vez, solo la pregunta 5. Miren, solo la pregunta de la pregunta 5. Estas otras simplemente se marca, solo se marca, nada más. Esas preguntas solo van a marcar la respuesta. Todas las preguntas tienen su alternativa, todas tienen su alternativa. Profesor, no, que a mí me sale otra cosa, todas tienen la respuesta. Así que si es que no encuentran respuesta es porque algo no están haciendo bien. ¿Correcto? No, acá sí, Luciana, puedes retroceder, no hay ningún problema. La 5 no tiene alternativa, Alison. La 5 no tiene alternativa. ¿Ya? La 5 es para resolver y mandar su PDF, no tiene clave. ¿Ya? O sea que tampoco no hay posibilidad, no, pero yo marqué la clave de la 5, pero no subí mi archivo. Como no hay dónde marcar, tampoco no hay dónde poner ni siquiera un punto, ¿no? No hay, tienen que subir su solución. Miren que se les ha ahorrado porque para el examen final sí hay que sustentar todo el examen, jóvenes. Ahora también iba a ser así, pero bueno, han mandado un banco donde está de esta manera, entonces hay que respetar lo que dice el banco. Correcto. Ya, ahora, ustedes tienen, jóvenes, ustedes tienen para resolver tienen 90 minutos para hacer la solución de la 1 a la 5. Disponen de 90 minutos. O sea, que si el examen empieza a las 9 de la mañana, a las 10:30 se acabó el examen. Correcto. En este horario, jóvenes, se acabó el examen. ¿Qué tienen que hacer ahí en ese horario? Acá hay un botoncito que dice enviar. A partir de las 10:30 se cuenta este tiempo, para que ustedes le den clic a este botón. Tienen de 10:30 a 10:40. Ese es el tiempo para enviar el archivo. ¿Correcto? ¿Por qué se les pone 10 minutos? Porque a veces yo he escuchado comentarios, profesor, justo iba a dar clic en enviar y pasó mi hermanita y desconectó la computadora y ya no pude enviarlo. Mientras cargaba pasaron 2 minutos. Profesor, justo iba a poner enviar y la computadora se lajeó, se colgó, se entruenó, no sé qué, todos los términos que usan, y no pude mandar en el horario. Profesor, justo pasó, y no les miento, porque un alumno me puso, justo pasó mi gato y se enredó su pata con el cordón y me tiró la computadora al piso y mientras la prendí. Pero yo no sé, pero justo les pasa eso en el minuto exacto en el que hay que enviar. Entonces, para que no haya ese tema, jóvenes, ustedes tienen ahí 10 minutos. Si pasa el gato, se les cae cualquier cosa, ya saben que prenden la máquina, entran a su aula virtual y dan clic en enviar. A las 10:40 exacto, el examen se envía automáticamente, estén como estén. Profesor, pero en mi aula, en mi examen dice que todavía me quedan 10 minutos. Jóvenes, el examen empieza a las 9. Yo por eso le estoy dando el horario acá, ¿no?
Ustedes tienen que terminar en el horario que se les indica. Si ustedes entran después, ya es problema de cada uno. Ustedes tienen, si en el examen les sale envió tarde, ya ese examen es no enviado prácticamente, ¿no? Es no enviado, ¿ya? Los resultados no salen en el momento porque hay que revisar el examen. Los resultados van a aparecer el día jueves. El día jueves recién tienen sus notas, ¿ya? O el día de mañana en la noche. Jueves en la mañana, ya están las calificaciones. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Ya? Listo. Entonces ahí dice, ¿no? Se dispone de 90 minutos para resolver el examen y 10 minutos para enviar. Total 100 minutos. Agotado este tiempo, el examen se envía automáticamente y se califica solo lo que el estudiante alcanzó a realizar. Punto. ¿No? O sea, no se califica más. Si marcaron 2 preguntas, se califica esas 2 preguntas sin opción, jóvenes, a reclamo. No se aceptan envíos por mensajería. Profesor, yo no terminé y se lo envié por mensajería. No hay forma, ahí está claro, dice, ¿no? Ni por correo electrónico. ¿Correcto, joven? El examen está fácil, yo sé que ustedes van a obtener un buen resultado, pero lo único que tienen que cumplir, ¿no? De nada vale que ustedes hayan estudiado todo para que no envíen sus archivos, no los suban, ¿correcto? Ayer, para terminar nada más, y ayer un estudiante me dijo, profesor, yo no pude enviar porque justo se fue WhatsApp, Facebook y Twitter. No pude enviar mi archivo porque cómo lo pasaba del WhatsApp. Mira, tú cuando conectas tu celular a tu computadora, tu celular hace las veces de USB, ¿no? Entonces tú lo único que tienes que hacer es copiar el archivo a tu computadora. No necesitas WhatsApp, no necesitas nada de eso para enviar tu archivo. Por último, entras a tu correo electrónico, Gmail, Hotmail, entras y te envías tú mismo el archivo. Y luego entras en tu computadora y descargas tu archivo. Entonces, jóvenes, no hay pretexto que se cayó la red, se cayó WhatsApp, Facebook. El estudiante, lamentablemente, esa pregunta la perdió porque no envió su solución. ¿Correcto? Entonces, espero que no les pase a ustedes. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces pueden ir ingresando. Va a aparecer exacto, va a aparecer exacto. Dime, Iván. No entiendo tu pregunta. PDF, exacto, Iván. En PDF lo tienen que subir. Si quieren le toman foto, la escanean, ya depende de ustedes, ¿ya? Pero lo suben en PDF. Ya, listo, jóvenes, pueden empezar su examen. Por si acaso yo les voy a mandar acá a algunos de ustedes un mensaje, ¿ya? Voy a decir a quién, voy a mandarles un mensajito. Lo que no pueden es salir de acá del aula, no pueden salir, tienen que permanecer acá en el aula dando su examen, jóvenes, ¿ah? Yo les voy a mandar en unos minutos un mensaje, ¿ya? Lo leen y me responden a aquellos que les envíe, ¿ya? Me leen y me responden a aquellos que les envíe, ¿ya? Listo, jóvenes. Empiezan su evaluación entonces. Patricia, el examen no se envía, el examen está en el aula virtual publicado.